Bueno. ¿Están viendo mi pantalla o no? ¿Y ahora? ¿Ya sí la ven? No, esperen, está cargando. Sí, ya la ven. Ah, listo. Bueno, pues esperen que mi computador es un poquito lento, por favor. Listo. Entonces, pues yo me llamo Isabel Arbeláez, estoy en tercer semestre y si me quieren, pues como contactar para hacer alguna pregunta o algo así, me pueden hablar por Messenger. Yo estoy en el grupo, pues sí, mi Facebook es Isabel Arbeláez, entonces fácil de encontrar. Y sí, entonces para lo que necesiten, alguna pregunta de este tema o de cualquiera, siéntanse libres de escribirme. Entonces, vamos a hablar de vías medulares. Quiero que si tienen alguna pregunta, pueden o abrir el micrófono o escribirla por mensaje, que ahorita ya debe estar que se conecta el otro tutor, que creo que va a ser Kevin, y va a responder las preguntas de Messenger, de mensaje. Entonces, toda la información que el cerebro recibe para poder hacer sus acciones y todo eso, viene del interior o del exterior del cuerpo, ¿cierto? Entonces, para poder que esa información pues haga una respuesta, tienen dos centros de llegada, el cerebro o el cerebelo, pues sí, el cerebro o el cerebelo, cuando la información es compleja y no es de tanta necesidad inmediata. Y la médula ósea cuando son los reflejos, porque usted se imagina usted estarse quemando y que llegue la información de que pues te está doliendo al cerebro y después se tenga que volver para decirle a la mano que se quite, eso ya es mucho tiempo y en eso ya pues llegó hasta el hueso. En los reflejos es un sistema que llega a, sale del receptor, llega a la médula ósea y de la médula ósea se va a activar las acciones motoras. Entonces, primero, vamos a hablar del sistema somatosensitivo. El somatosensitivo es lo que uno siente con la piel. Entonces, en la piel hay dos tipos de receptores, los receptores cutáneos y los receptores subcutáneos, ¿cierto? En los receptores cutáneos hay dos tipos de receptores, que son los receptores mecánicos y los receptores de temperatura y dolor. Hasta ahí todos van bien. Puedes ir un poquito más lento, por favor. Sí, perdón, esta es mi primera tutoría, entonces estoy un poquito nerviosa. Yo hablo más lento, se los prometo. Gracias. Bueno, entonces, los receptores cutáneos tienen dos tipos de receptores, ¿cierto? Los mecánicos, que son los que están encapsulados, como estos, y los nociceptores los receptores termoalgésicos, que significa temperatura y dolor, que son las terminaciones libres, que vendría siendo esto. Todos estos receptores en realidad son terminaciones libres. La diferencia es que los mecánicos, o sea, de aquí para allá, están encapsulados. Por encapsulados me refiero a que tienen como una añadidura que les permite desempeñar acciones diferentes. Por ejemplo, Pacini. El corpúsculo de Pacini responde a las vibraciones, mientras que este responde a la presión, por la diferencia en la encapsulación. En cambio, este, que es una terminación nerviosa libre, no tiene encapsulación porque responde principalmente al dolor y a la temperatura. La verdad, yo no profundicé mucho en esto porque la tutoría se nos haría infinita. Esto está no me acuerdo cuál es el capítulo de Purves, que está todo explicado, todos estos receptores, para que lo miren, por favor. Ahí hay una parte que habla de velocidad y de umbral y de adaptación. Eso sí se los voy a explicar para que cuando vayan a leer el capítulo todo súper claro.
Por velocidad se refiere a velocidad de transmisión, porque eso depende del diámetro de la fibra. A mayor sea el diámetro, mayor velocidad. O sea que si yo tengo una fibra pues, sí, creo que es así, que tengo una fibra muy delgadita, pues no me transmite tan rápido como una fibra más gruesa. Lo de umbral es que no todos se activan al mismo tiempo. Por decir algo, no estoy diciendo que sea así porque no me acuerdo en este momento, pero digamos que el umbral de este es más bajo que el de este. Entonces yo aplico un estímulo a cierta presión y este se me activa primero que este, porque el umbral de este es más bajo, necesita menos estímulo para activarse. Ustedes, vengan, yo les hago, ¿ustedes se acuerdan de potencial de acción, potencial de membrana y todo eso? ¿O están flojos en eso? Chicos, Sí, sí que, Pues sí, lo recordamos. Creo que la mayoría lo tiene claro según están respondiendo por el grupo. listo. Entonces no necesitan que les recuerde todo eso. Bueno, voy a asumir que eso es un no. Entonces, el potencial, que lo que significa que sea un umbral bajo es que el potencial de umbral sea bajo. O sea que la membrana no se tiene que despolarizar tanto para poder iniciar el potencial de acción. En cambio, por ejemplo, el de las terminaciones nerviosas libres es un potencial de acción, perdón, un potencial de umbral, un potencial de umbral alto. Lo que quiere decir que primero se activan todas estas antes de que se active esta. Tiene que hacer un estímulo bastante grande para que el impulso llegue al potencial de umbral y ahí dispare el potencial de acción y se inicie todo el potencial eléctrico. ¿Todo claro hasta ahí? Bueno, voy a asumir que eso es un sí. Entonces, esta es la vía sensitiva. Quiero que les quede muy claro que todas las vías, todas, pasan por el tálamo menos la olfatoria, porque cuando pues la olfatoria es el sentido, el primer sentido que nosotros tuvimos, entonces cuando se creó la vía olfatoria todavía no había tálamo, entonces pues ni modo. Pero de resto todas pasan por el tálamo porque es el centro de relevo. Yo no sé si ustedes ya vieron esto, pero el tálamo es muy complejo porque son varios núcleos, grupos nucleares que después tienen que estudiar, ¿cierto? Todo esto, todos estos núcleos de acá es lo que uno se refiere a estructuras subcorticales y estos son las estructuras corticales. Entonces, todo lo de aquí afuera, estructuras corticales y esto, estructuras subcorticales. Bueno, entonces la información lo que tiene que hacer es llegar desde el receptor, entrar a la médula, pasar por todo el tallo, entrar al cerebro y llegar hasta la corteza de procesamiento, que en este caso es el homúnculo sensitivo. Ahorita más adelante yo les explico lo que es el homúnculo sensitivo. El punto es que esta es la corteza de procesamiento primaria. Hay unas secundarias que también más adelante se los voy a explicar. Ustedes ya vieron anatomía interna del cerebro. Sí. Listo, entonces aquí está todo claro que estos son los ventrículos, aquí está la ínsula, el lemnisco, ¿cómo se llama? El núcleo lenticular, todo eso. Sí. Bueno. Sí, Sí. Bueno, lo que sucede cuando yo estimulo la piel, se deforma o se modifica el receptor, haciendo que el receptor se vuelva más permeable a los iones, principalmente el sodio, que ustedes saben que es el principal despolarizante, y esto inicia pues la despolarización, que después cuando llega al umbral ya se dispara el potencial de acción. Lo que pasa, estos receptores son tan maravillosos que lo que hacen es que pasan un impulso mecánico a un impulso químico cuando hablo de iones, y ese impulso químico lo pasan a un impulso eléctrico. Entonces, acá ya sí, vamos a empezar vías, perdón, me extendí un poquito. Ignoren completamente la rayita azul, que eso es otra cosa. Entonces vamos a hablar es de la roja. ¿Ahí todos ven bien o le voy a hacer un poquito de zoom? En este sistema hay 3 neuronas
y dos sinapsis. Uno habla de neuronas de primera orden, de segunda orden y de tercera orden. Las de primera orden son las que primero reciben el estímulo. Entonces, la neurona de primera orden sería esta. Aquí, un axón de esta neurona es la que está conectada al receptor cutáneo, ya sea cualquier corpúsculo, un disco, la terminación libre, cualquiera. Es el axón de una neurona que tiene el cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal. Ustedes también ya vieron anatomía medular, entonces me imagino que también tienen esto, que siempre todas las raíces dorsales tienen un ganglio, porque ahí está el cuerpo de la neurona, ¿cierto? Absolutamente toda la información entra por las astas dorsales. Entonces, la otra patica o el otro axón entra por el asta dorsal a la médula espinal. ¿Todo bien hasta ahí? Esto sigue siendo la neurona de primer orden. Y esta neurona sube derecho, sin decusarse, sin hacer nada, sube derecho hasta el tercio inferior del bulbo raquídeo, acá. En el tercio inferior llega al núcleo cuneiforme, ¿cierto? Ahí se da la primera sinapsis. En esta primera sinapsis pasa la información de la neurona de primer orden, que es esta, pasa a la neurona de segundo orden, que es esta. E inmediatamente se da la primera sinapsis, se da la decusación. Decusación es que pasa la línea media, miren, y llega a esta parte de acá, que es el nacimiento del lemnisco medio. ¿Todos van bien hasta ahí? ¿O repito alguna parte? Todo bien. Listo, voy a seguir. Una vez llega a este lemnisco medio, él va subiendo, pero miren que no sube derecho como para seguir por el mismo canal del lemnisco medio, sino que se va torciendo y se une al lemnisco lateral. Entonces, esta es la parte medial de la médula y por eso aquí está el lemnisco medio. Y esta es la parte lateral de la médula y por eso aquí está el lemnisco lateral. Una vez llega y se une al lemnisco lateral, sube, pasa el mesencéfalo, entra al cerebro y llega al tálamo. Como les dije, el tálamo es el centro, es como San Antonio, que llegan los metros y hacen conexiones para diferentes lugares, así es el tálamo, igualito. Acá, este llega al grupo nuclear ventral posterior. Yo sé que eso es como súper mal dicho, ventral posterior, es completamente opuesto, pero así se llama, nada que hacer, porque pues cuando vean tálamo se van a dar cuenta que es ventral y es posterior. Entonces llega a este núcleo y hace la segunda sinapsis y la información pasa de la neurona de segundo orden a la neurona de tercer orden. De la neurona de tercer orden viene y ya se va a la corteza de procesamiento primario. Eso es básicamente esta vía. ¿Sí? ¿Todos claros? Sí. Sí, Bueno, aquí yo se lo describí como con... ¿Perdón? Sisa, estamos melos. Ah, bueno. ¿Qué más, Sisa? Bien, usted. Bueno, entonces, aquí se los escribí más simplificado. Igual yo escribí como un resumen chiquito y les voy a mandar estas diapositivas, el resumen y el video de esta tutoría al correo de la corte y el encargado se los distribuye, listo. Entonces aquí está, para que lo miren ya en sus casas con calma. Y esto es el homúnculo sensitivo, ¿cierto? Entonces, esta es la corteza. Este es el giro central, entonces esta es la circunvolución postcentral. Y se le dice, eso está en el lóbulo parietal, ¿cierto? Todos súper bien ubicados. Este giro postcentral se le llama homúnculo sensitivo. ¿Por qué? Un homúnculo es algo humanoide, ¿cierto? Entonces, esto es una representación del cuerpo humano, esto. Aquí, a esta parte de la corteza, llega toda la información de los genitales. Como es tan chiquita, se expresa como algo chiquito en el homúnculo, que es este. Este es el homúnculo. A comparación de las manos, por ejemplo, que miren que es todo esto, entonces las manos se expresan muy grandes. O la cara, por Dios, la cara es gigante. Miren,
por eso esta cara es tan grande. Como esta forma no es completamente humana, se le dice homúnculo, y como es sensitiva, pues es el homúnculo sensitivo. Listo. Aparte de los receptores cutáneos, tenemos los receptores profundos. Este es el primero, que es el uso muscular, ¿cierto? Son tres, el uso muscular, los órganos de Golgi y los receptores articulares. Estos tres receptores dan la información sobre la posición y el estado del cuerpo, o sea, la propiocepción. Todos estos receptores trabajan en conjunto con el aparato vestibular que está en el oído, que es el encargado de percibir la posición de la cabeza en el espacio y la gravedad. Entonces, esta información, toda esta información, hasta la del aparato vestibular, es muy importante antes de hacer un movimiento, porque tú no puedes estirar la mano para coger un lapicero sin saber dónde está la mano, antes de hacer el movimiento. Entonces, empezando por los usos musculares, tenemos que el músculo está conformado por fibras extrafusales, que son estas de aquí afuera, y fibras intrafusales, que están adentro de esta capsulita que se llama fusa. Las fibras extrafusales están inervadas por los axones de las neuronas motoras alfa. Dentro de la fusa hay dos tipos de fibras. Estas de acá, que están dentro de una bolsa nuclear, miren que son como con bolitas y son más gruesas, más ampliadas, son las fibras en bolsa nuclear y están inervadas por los axones de grupos de neuronas 1 y 2. Y estas de acá, que están afuera de la cápsula, se llaman fibras en cadena nuclear y están inervadas por neuronas motoras gamma. ¿Listo? Después tenemos el órgano tendinoso de Golgi. Como le dice el nombre, está en el tendón. Y lo que es son literalmente terminaciones que llegan al tendón. Esto lo que hace es dar información de qué tan estirado está el músculo. Y esto lo que hace es qué tan contraído está, o sea, qué tanta tensión tiene este músculo. Y se pegan en los tendones. Estas fibras no mandan información, no dicen como, hey, contráete, o hey, relájate. Estas un poquito sí, pero la función principal es decir, el estado del músculo. Y las últimas, muchachos, no encontré foto, lo siento mucho, son los receptores articulares, que son también casi que terminales nerviosas que están en todas las articulaciones, y esas para detectar la posición en el espacio donde está esa articulación. Entonces, todo claro hasta acá. Isa, Dime. tienen por aquí una preguntita, que ¿cómo se llaman las segundas fibras intrafusales que mencionaste? Las fibras en cadena nuclear. Sí, todos claros. Sí, gracias. Entonces, fibras extrafusales, intrafusales, en cadena nuclear y en bolsa nuclear. Y las articulares, que no encontré foto, yo el semestre pasado sí tenía una foto, pero esta vez no la pude encontrar, lo siento mucho. Bueno, ahora las vías de propiocepción. Vamos a enfocarnos solo en estas porque, porque estas quedaron un poquito desorganizadas, lo siento mucho. Acá. Bueno. La propiocepción, a diferencia de la somatosensitiva, está en igual proporción en los miembros superiores y en los miembros inferiores. La propiocepción está principalmente en las manos, ¿cierto? Pues porque sí. Entonces, aquí está representada en rojo oscuro los miembros inferiores y supongo que eso es un rosado, los miembros superiores. Ambos tienen los receptores en un axón que llega al cuerpo, que está en el ganglio de la raíz dorsal, y entran a la médula espinal. Y vean que no cruzan la línea media, sino que suben derecho hasta que llegan al bulbo raquídeo. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta que en esta parte
los miembros inferiores están más mediales que los miembros superiores. Miren que esto está más cerquita de la línea media que es. Los miembros inferiores llegan y hacen la primera sinapsis en el núcleo gracilis, o gracil, como le quieran decir, pero casi todos los profesores prefieren gracilis. Y la información pasa a las neuronas de segundo orden. Y los miembros superiores llegan al núcleo cuneatus o cuneiforme y hacen la primera sinapsis. Aquí en el bulbo raquídeo caudal, en esta parte. Y aquí se da la decusación. Y miren que una vez se da la decusación, los miembros superiores quedan mediales y los miembros inferiores quedan laterales. Entonces aquí venían miembros inferiores mediales y superiores laterales, se da la decusación y quedan los superiores mediales y los inferiores laterales. Ambos suben por el lemnisco medio derecho. Derecho. Pasan el puente, el mesencéfalo y llegan al tálamo, porque al tálamo llega todo, y hacen la segunda sinapsis. Y aquí se vuelve a trocar. Los miembros inferiores quedan mediales y los miembros superiores quedan laterales. ¿Todos bien hasta ahí? Una pregunta, dijiste que cuando llegaban al tálamo era la tercera o la segunda sinapsis. La segunda sinapsis. En casi todas estas vías solo hay 2 sinapsis y son 3 neuronas. Pero ¿por qué me sigue pasando? Esta es la neurona de primer orden, primera sinapsis, neurona de segundo orden, segunda sinapsis, y neuronas de tercer orden que llevan la información a la corteza. Ok, muchas gracias. Sí, tranquilo. Una pregunta. Espera. Dale. Digamos en las neuronas de primer orden, que son los de los núcleos. Estas. Bajito. Sí, en ese núcleo no hay una sinapsis entre... No, la sinapsis se da en el bulbo raquídeo. Esta es la misma neurona que recibe, que llega a los receptores, es la misma que llega al bulbo raquídeo. Ok, gracias. Bueno, y aquí hay un detalle muy importante, no se los dije al principio para que no se me perdiera, pero una vez entra a la médula, no todas las vías suben, hay unas poquitas que bajan. Las que bajan lo hacen, pues son muy, muy poquitas, listo. Las que bajan tienen una función, y es que hacen una sinapsis con la lámina 3 y 5, ya se les va a mostrar, de la médula, que son las láminas, se tildó, ya, las láminas de Rexed. No sé si las han escuchado, que son estas. Llegan a las láminas 3 y 5 y hacen una sinapsis para hacer respuestas de reflejos. Por ejemplo, el reflejo rutiliano. Creo que lo estoy pronunciando mal. Pero el punto es que, ¿se acuerdan que les dije que no todas las fibras llegan al cerebro para procesamiento, sino que hay vías que llegan a la médula y ahí se hace la sinapsis y vuelve a salir, o sea que no pasa por el cerebro? Estas son esas, que llegan a la médula, bajan, porque sí, bajan un poquito, bajan como 2 segmentos, creo, 2 segmentos, sí, 2 segmentos medulares, y hacen sinapsis con neuronas que están en esta tercera lámina y en esta quinta lámina, y estas que mandan información para responder a los reflejos. ¿Todos claros hasta ahí? Sí. Bueno. ¿Dónde estaba? Acá, ¿cierto? Estas vías tienen nombres. Esto de acá es los tractos gracilis, que vean que es el que hace sinapsis con el núcleo gracilis, y el tracto cuneiforme o cuneatus. Estas ramas ascendentes forman, pues las dos, miren que van por toda la parte de atrás de la médula, ¿sí ven? Por toda la parte dorsal. Entonces, estos son los cordones posteriores o las columnas dorsales, se llaman así. Sí, se llaman o columnas dorsales. Estas partes, esto es muy importante, tienen que saber porque así se llama la vía. Esta vía es la vía columna dorsal lemnisco medial. ¿Por qué?
porque viene por todas las columnas dorsales, se decusa y sube al lemnisco medial. Así se llama esta vía, columna dorsal, lemnisco medial. ¿Listos? ¿Qué pasa? Ustedes, respóndanme esta pregunta. ¿Ustedes qué creen que pasa si se daña estas vías acá? Si hay un corte acá. Que alguien me responda, por favor. Pues no hay propiocepción de los miembros superiores e inferiores. Muy bien, pero por propiocepción, ¿a qué crees que afecta en la vida cotidiana esto? Pues no sabría cómo distanciar, cómo coger algo, pues no haría bien la distancia como para coger algo así. Sí, muy bien. Las personas pierden la capacidad de detectar las direcciones y las velocidades de los movimientos y también no saben dónde están sus miembros en el espacio. Además, también les cuesta iniciar los movimientos activados por exploración táctil, es decir, ustedes, yo sé que todos han hecho eso, que meten la mano en el bolso y no están mirando, pero están buscando algo y lo encuentran solamente por saber la textura. Se pierde eso, porque no es que no sepan, o sea, no, si no saben que están buscando, o sea, no es que no sepan qué están buscando, sino que no saben distinguirlo con el tacto, al igual que cuando a uno le hacen numeritos en la espalda, uno sabe que eso es un 8, que es un 7, también pierden esa capacidad. También, esto se da también, no solo porque se da lesión en estas fibras, sino porque las fibras del sistema anterior, que no van precisamente por acá, pero que, pues es que uno lo simplifica mucho así, pero el cuerpo no es tan exacto. Pues, o sea, pueden haber vías cutáneas que se vengan por acá loleando o vías de la propiocepción que se vayan por la parte cutánea, eso puede pasar. Bueno, ¿todo bien hasta ahí? Sí, tómelo. Lo que pasa acá es que si se dañan antes de la decusación, se pierde la propiocepción ipsilateral, o sea, la del mismo lado de la lesión. Pero si se daña acá, después de la decusación, se pierde la propiocepción contralateral, al lado contrario de la decusación, de la lesión, perdón. Bueno, ahora el sistema de sensación de la cara. Como les dije anteriormente, la propiocepción de la cara es principalmente trabajo del aparato vestibular. Entonces, eso no se abarca acá, sino que se abarca cuando vean audición y todo eso. Entonces, la cara tiene un sistema que es el sistema somático sensitivo trigeminal. Los dos nervios más importantes de la cara son el trigeminal, que es el quinto par, y el facial, que es el séptimo par. El trigeminal tiene tres ramas, creo que aquí no puse la foto, que es una rama oftálmica, que es toda la frente hasta el borde inferior del ojo. La rama maxilar, que es entre el borde inferior del ojo y el borde superior del labio. Y la rama mandibular, que es el borde superior del labio para abajo. ¿Cierto? Bueno. Entonces aquí están las tres ramas y ellas las tres entran y tienen aquí los cuerpos en el ganglio trigeminal. Acuérdense que esto ya no está en la médula espinal, sino que está aquí arribita, entonces por eso no se llama ganglio de la raíz dorsal, sino ganglio trigeminal. Llegan a la protuberancia y aquí hay dos núcleos en los que pueden hacer sinapsis. El núcleo sensitivo principal, que queda arriba, en la parte de arriba de la protuberancia, y el núcleo del tracto espinal, ¿cierto? Que queda aquí abajito. Aquí es la primera sinapsis, en estos dos núcleos. Al núcleo principal llegan la mayoría de las fibras, porque es el encargado de la función mecanosensitiva. Y al núcleo espinal llegan más poquitas fibras, porque es el encargado de la función termoalgésica. Acuérdense que cuando un nervio tiene más de una función, tiene que tener más de un núcleo. Pasa igual con el séptimo par, que es el facial, que tiene 4 funciones, entonces tiene 4 núcleos. Este tiene la parte sensitiva, ojo con eso, porque el trigémino también tiene parte motor. Entonces la parte sensitiva tiene 2 funciones.
la termoalgésica, que vendría siendo el núcleo espinal, y la mecanosensitiva, que es el núcleo sensitivo principal. Bueno, hacen la sinapsis, todo bien, y se decusa ahí mismo después de la sinapsis, o sea que las neuronas de segundo orden se decusan, y suben por el lemnisco medio. Suben por todo el mesencéfalo. Miren, aquí está el lemnisco medio, y este es el lemnisco trigeminal, perdón, sino que está muy cerquita. Este es el lemnisco trigeminal o tracto trigeminotalámico, que llega al tálamo, y del tálamo llega al núcleo posteromedial del tálamo. En el tálamo se da la segunda sinapsis y las neuronas de tercer orden van al homúnculo sensitivo, a la zona de la cara. ¿Todos claros hasta ahí? Disculpa, ¿puedes repetirlo del ganglio trigeminal, por favor? Por supuesto. El nervio trigémino tiene las tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Como es un par craneal, no es un nervio espinal, no llega a la espina, sino que llega a la protuberancia, ¿cierto? Esta es la protuberancia del tallo cerebral. Entonces ya no se llama ganglio de la raíz dorsal, porque no hay una raíz dorsal, sino que se llama ganglio trigeminal. Pero es la misma función que el ganglio de la raíz dorsal, porque aquí están los cuerpos de las neuronas que traen la información desde la cara para llegar a los dos núcleos y hacer la primera sinapsis. ¿Todos bien? Gracias. Dale. Entonces, aquí también se lo resumí. Miren, la rama descendente, reflejos, la rama ascendente, cordones posteriores, bulbo, primera sinapsis, todo eso. Y el de la cara. También para que lo lean en sus casas. Bueno, ya terminamos la primera parte, que este es Simone de Beauvoir, que es una filósofa francesa, que tiene una frase muy bonita, que es: la vida tiene valor siempre y cuando uno valore la vida de otros. Para que busquen a Simone de Beauvoir, lean sus frases y se eduquen de algo aparte de la medicina. Y esta es mi gata hermosa. Mírenla. Bueno, sistema termoalgésico. ¿Qué es la termoalgesia? La sensibilidad del dolor y del calor. Sí, la temperatura, no solo el... Ajá, muy bien. Bueno, aquí sí les voy a explicar los nociceptores, entonces esta parte es un poquito más larga. Listo. Los nociceptores son básicamente, noci o algesia, ambos significan dolor, ¿cierto? Los nociceptores son los encargados de recibir la información del dolor y algunos otros de la temperatura. Eso también se los explico más abajito. Los neurotransmisores principales de este sistema, el termoalgésico, es el glutamato y la sustancia P. Ambos son neurotransmisores. La sustancia P es un péptido, de hecho. Y las fibras, o sea, las fibras de los receptores son el grupo A, no me acuerdo cómo se llama esta letra, creo que es no, lo siento, no les voy a decir mentiras, no me acuerdo cómo se llama, a esto, que son o sea, estas fibras casi todas son Delta. delta, esta es delta. Sí. Bueno, Pero yo las les alfas son mielínicas, perdón. ¿No es qué? Esas no son mielínicas. Pues, o sea, sí son. Sí, no, son amielínicas o son muy poco mielínicas. Esto es para que sepan que en general el dolor y la temperatura no tienen casi mielina, entonces no tienen casi velocidad de transporte. Porque las otras fibras pueden viajar hasta creo que más de 50 metros por segundo. Estas se dividen en dos, que son las A delta, que son las, entre comillas, rápidas, que viajan a 20 metros por segundo, y las del grupo C, que también son amielínicas, que son las lentas, porque viajan a menos de 2 metros por segundo. Ahora están, las grupo A son las que se dividen. Los nociceptores polimodales A delta
A delta son las encargadas de recibir temperatura, dolor y todo eso. Son polimodales, o sea que pueden recibir varias cosas. Listo. Reciben información química, térmica y mecánica. Los mecanosensitivos, pues reciben casi siempre información mecánica, y los mecanotérmicos, información principalmente térmica. Ah, ya. Miren que acá les quería hacer, bueno, cierto, no se pudo hacer el zoom más, pero ahí medio se ve. Los termorreceptores reciben toda la información, ¿cierto? Pero en cierto punto se empiezan a activar los nociceptores, porque no todas las temperaturas son dolorosas. Entonces, lo que quiero decirles es que el umbral de los termorreceptores es mucho más bajo que el de los nociceptores. Y también que, miren que a medida que va aumentando la temperatura, pero estos estímulos no son más grandes, sino que son más. Acuérdense que los receptores, el potencial de acción obedece la ley de el todo o nada. Entonces, no es que entre más fuerte un impulso, más fuerte es el potencial de acción, sino que son más seguidos, dispara con mayor frecuencia. Miren que aquí, que es la temperatura máxima, está muchos más potenciales de acción que acá, que es la temperatura mínima. Y aquí a este punto, cuando ya la temperatura comienza a ser dolorosa, se disparan los nociceptores. Por eso esta gráfica. Listo. ¿Todos bien claros hasta ahí? Sí. También les quería decir que cuando uno está tocando algo y ese algo se empieza a hacer, que empieza a dañar tejido, por ejemplo, no es que los mecanorreceptores se estimulen más cuando hay un estímulo doloroso, ellos siguen disparando la misma información, sino que empiezan a disparar también los nociceptores, al igual que con la temperatura, ellos siguen disparando normal. Lo que pasa es que también se activan los nociceptores. Y la diferencia principal entre los mecanorreceptores y los nociceptores es que cuando uno estimula directamente los receptores encapsulados, no genera dolor. En cambio, cuando uno estimula directamente las terminaciones libres, sí se genera mucho dolor. Hay dos tipos de dolor, de categorías para el dolor. Está el dolor de las fibras A delta, que es el primer dolor, que es el dolor punzante que tú sabes que te están haciendo durísimo en una parte que es así, que uno sabe qué está pasando y dónde está pasando. Y el dolor, el segundo dolor, que es el de las fibras C. Acuérdense que este es el rápido y este es el lento. Entonces este es el segundo dolor y este es un dolor difuso, que no se sabe, que es difícil de localizar y que no se sabe exactamente qué se está sintiendo. Bueno, casi todos los estímulos pueden generar una sensación dolorosa, pero si les soy sincera, el estudio del dolor todavía no está muy profundo y no se tiene mucha claridad, pero casi siempre el dolor viene de las terminaciones libres, que son sensibles al calor y a la capsaicina, que es un químico que está en los chiles picantes, en los ajís, creo que se llama, bueno, sí, ustedes me entendieron, que producen el hormigueo y la sensación de ardor. Entonces, hay diferentes tipos de receptores. Se los voy a decir muy rápidos, pero eso es la verdad, no se los preguntan tanto, sino que es como para que sepan. Entonces están los vaniloides, que son BR1 o TRPV1, que tienen fibras A delta y C, y responden al calor moderado, 45 grados. Los vaniloides son los primeros. Esto es un calor ya desagradable, pues uno a los 45 grados ya está como, pues no, no más, por favor. Después están los receptores TRPV2, que responden a un calor más molesto, que es por ahí aquí, de 52. Estos ya no son sensibles a la capsaicina, que es la de los chiles, sino que solamente al calor y ya no tienen fibra C, porque ya necesitan más velocidad, porque el estímulo ya es potencialmente peligroso.
Ahora sí, vías medulares del dolor. ¡Ay! Bueno, al igual que la propiocepción, esta información también viene de los miembros superiores, que son estos, y los miembros inferiores, que son estos. Pero aquí la diferencia es que la decusación no se da en el bulbo, sino que se da inmediatamente en la médula. Igualmente, viene la neurona de primer orden, entra al ganglio, llega al asta dorsal, pero aquí se da la primera sinapsis aquí, en el asta dorsal, en las primeras láminas. Luego la neurona de segundo orden pasa a la línea media, o sea que se decusa, y llega a esta parte. Esto es el sistema anterolateral. Este sistema tiene otro nombre, que es el tracto dorsal de Lissauer, ¿cierto? Pero eso no se les preguntan, entonces apenas como el sistema anterolateral. Pasa exactamente lo mismo que con la propiocepción. Hay vías que suben y hay otras que bajan. Las que bajan igual siguen siendo muy poquitas. Pero estas también bajan un par de médulas antes Ay, chicos, me equivoqué, lo siento mucho. Antes de entrar a la sustancia gris, perdón, bajan o suben. Antes de entrar a la sustancia gris. Acuérdense que esta es la sustancia blanca y esta es la sustancia gris. Entonces bajan dos segmentos medulares o suben los dos segmentos medulares, entran a la sustancia gris, hacen la sinapsis y ya sí se decusan y se unen al tracto anterolateral. ¿Cierto? Aquí suben. A este tracto también se le llama tracto espinotalámico porque va desde la espina hasta el tálamo. De hecho, así se llama esta vía, la vía espinotalámica. Entonces se ve por toda la vía espinotalámica, llega a la protuberancia, pasa por el mesencéfalo y llega al tálamo, donde se da la segunda sinapsis en el núcleo ventral posterolateral. Aquí pasa la información a las neuronas de tercer orden y estas llevan a la corteza. Entonces, en esta parte, los miembros inferiores están laterales y los superiores están mediales. Y miren que suben igual y aquí se voltean. Y los superiores quedan laterales y los inferiores quedan mediales. ¿Alguna pregunta? Nadie. Bueno, voy a seguir entonces. Una duda, Dime. ¿de dónde puedo leer esto? Al final están las bibliografías. Yo lo saqué de 2 libros, de Purves. Si quieren también les mando los libros en el correo que mandé a la corte. De Purves Dale. y Heinz. Bueno, y esta es la vía de la cara, que esto es un poquito más complicado. Aquí llega, igual al ganglio trigeminal, llega a la protuberancia, pero la diferencia aquí es que las dos bajan. Una baja mucho y una baja más poquito. La que baja poquito llega a la parte media del bulbo raquídeo y la que baja mucho llega a la parte inferior del bulbo raquídeo. Aquí todo esto es el tracto trigeminal espinal, porque va del trigémino en dirección a la espina. Y aquí está el núcleo espinal del complejo trigeminal. Bueno, se hace la primera sinapsis y pasa la información a las neuronas de segundo orden. Después de la sinapsis, se decusa y suben por el tracto trigeminotalámico. Es el mismo que el de la sensación de la cara. Llegan al núcleo ventral posteromedial del tálamo, se da la segunda sinapsis, vienen las neuronas de tercer orden y llevan la información a la corteza.
¿Alguna pregunta? Sí, de casualidad, ¿sabes por qué bajan en vez de subir de una vez? La verdad, no. De pronto, Kevin sabe. Kevin, Hola, ¿cuál fue la pregunta? que sí, ¿sabes por qué bajan en vez de subir de una vez? ¿Bajan en dónde? En el del En la- Isauer. no, Lizabeth es por acá abajo. Esto acá en la cara. Esto es cara. Ah, no, tampoco sé. Pues porque Lizabeth bajan es por los reflejos, pero la cara, la verdad, no sé por qué bajan. Sí. No, la verdad, no sé. De pronto puede ser para unirse con las fibras que están subiendo, porque a nivel de, por ejemplo, de donde están entrando, que es a nivel de la protuberancia, hay mucho desorden de fibras. Entonces, en ese desorden de fibras se puede perder y subir por otro lado. Me imagino, no sé, aquí estoy es como intentando Especulando. descifrar, especulando, sí, pero puede ser una de las razones. Ok, Bueno, gracias. acuérdense que estamos hablando de las vías termoalgésicas, ¿cierto? Las vías termoalgésicas, el dolor en general tiene dos componentes, el dolor discriminativo, que es lo que les acabé de contar, y el dolor, el componente afectivo emocional. El afectivo emocional es que implica más estructuras subcorticales que se relacionan con las emociones y no las corticales que son más automáticas. ¿Sí me entienden? Es como que uno aprende que algo te da dolor, entonces ya no lo vuelves a hacer. Esto hace el cuerpo. Llega y le dice, siendo muy locacionistas, porque así no es del todo verdad, que la amígdala es el centro de las emociones. Si yo me aporreo, no, a ver, si yo me aporreo brincando la cuerda, llega esa información de ese dolor tan cacorro que me dio y me dice la amígdala, vea lo que me está haciendo usted, no vuelva a saltar. Y la amígdala cada vez que intente volver a saltar le va a hacer a la persona acordar de ese dolor y va a decir, no, no saltes. Ese es el componente afectivo emocional. El componente afectivo emocional, que es este, miren que también viene por todo el tracto espinotalámico, igual, aquí entra el de la cara, en el bulbo raquídeo, yo creo que sí es por lo que dijo Kevin, que hay mucho desorden acá y por eso baja. Y llega a este, que es el núcleo parabraquial, ¿sí? Acá. Y aquí se da la primera sinapsis, la segunda sinapsis, perdón, la primera sinapsis se da en la médula, y acá, y en el bulbo raquídeo. Entonces las neuronas motoras de segundo, las neuronas de segundo orden pasan la información a las neuronas de tercer orden. Y en este núcleo sale información para la amígdala y el hipocampo. Este es el componente emocional y afectivo, porque localizacionizamente la amígdala es la encargada de las emociones y el hipotálamo de la regulación hormonal, por decirlo así. Sin hacer esta sinapsis, esta parte se me viene acá para el tálamo, porque acuérdense que el tálamo es la central, y hace sinapsis en los núcleos, vean acá, voy a hacer un zoom. ¿Sí ven que aquí hay como una rayita blanca? Esa ahí es la parte de la mitad del tálamo, porque él tiene como dos cuerpecitos, uno acá y uno acá. Y en la mitad también hay núcleos, son los intralaminares. Entonces, en estos núcleos se da la segunda sinapsis de esta vía, de esta parte. Acuérdense que la segunda sinapsis de acá ya se dio, la que va a la mitad del hipotálamo. La que va al tálamo no ha hecho la sinapsis, sino que la hace en el tálamo, pasa la información a las neuronas de tercer orden, y las neuronas de tercer orden van a la ínsula y al giro del cinguli, que es acá, y la ínsula que es acá. ¿Alguna pregunta? Isabel, Dime. ¿dónde se va a producir el arco reflejo para todo el tema facial? El arco reflejo para el tema facial. No, no sé. Kevin, tú sabes.
Hola, ¿me repites por favor la pregunta otra vez? ¿En qué región se produce el arco reflejo para la cara? Como para hacer qué tipo de reflejos. Pues como cerrar El, el ar- ojo. el arco reflejo son como esos movimientos involuntarios que se producen, digamos que por un estímulo externo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se quema, que una quita la mano. Sí. Entonces Estrada nos explicaba que, por ejemplo, para el cuerpo eso se produce a nivel de la espina dorsal, ¿no? O sea, no hay un viaje hasta el cerebro de esa información, sino de una vez esa información se decusa en el Ujú, núcleo de la médula. ujú. Bueno, lo que pasa es que con la cara, es que la cuestión con el arco reflejo que estás mencionando es a nivel medular y es porque hay una aferencia pues sensitiva que entra por la parte posterior o las astas posteriores de la médula, ¿cierto? Y termina saliendo pues por las astas anteriores por una conexión de interneuronas, ¿sí o qué? Eso normal en el resto del cuerpo. ¿Qué pasa? Que es que no podemos comparar el resto del cuerpo con la cara porque la cara tiene una sensibilidad especial. Entonces esa termoalgesia no es, o pues esas cosas que los reflejos que uno está mencionando normalmente en el resto del cuerpo no se dan a nivel medular, sino que se dan a nivel de pares craneales. Por ejemplo, si usted hay un reflejo que se llama el reflejo corneal, que usted estimula la esclera y, y eso pues siente usted entonces el cosito y cierra los ojos, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, ese reflejo, que es un reflejo, usted no lo está haciendo a nivel medular. Lo que está haciendo es que la aferencia, o sea, la sensación que tiene, por ejemplo, la esclera es por el quinto par, pero cerrar los ojos es por el séptimo. Entonces, ya el arco reflejo sí se da porque no llega a cerebro, sino que llega pues a nivel de tallo cerebral, pero no es a nivel pues como medular, sino que ya es por sensibilidad especial, que son por pares craneales. ¿Sí me hice entender? Perfectamente, gracias. Sí, Gracias, listo. Kevin. Con gusto. Bueno, aquí pues yo la verdad se los escribí todo, como para que quedara todo súper claro cuando vayan a estudiar. Y aquí están las láminas de Rexet. A mí esto me salió en un parcial y no lo habían dado en clase, entonces estudienlas por favor, que esta es la función de la uno a la 4. Son sensaciones exteroceptivas, que exteroceptivas es afuera del cuerpo, o sea, las somatosensitivas, de la 1 a la 4, o sea, estas. De la 5 a la 6 son propioceptivas. La 7 es el relevo entre el mesencéfalo y el cerebro. Quiero que tengan muy en cuenta el mesencéfalo porque hay algo que es el control del dolor. Lo que pasa con el control del dolor es que hay vías que también bajan, o sea, no todas suben, hay algunas que bajan. Y estas que bajan se originan principalmente en el mesencéfalo, que no está acá, pero estaría por acá arriba, ¿cierto? El mesencéfalo envía vías que bajan con neurotransmisores inhibidores. Y lo que hacen es que llegan hasta por acá y le dicen hasta el neurona que le baje 5, que no mande tanto dolor. Esta es regulación negativa. No sé si ustedes ya vieron el endo, que hay dos tipos de regulación positiva y regulación negativa. La negativa es que se siente que hay mucho producto, entonces que llega el manda más y dice no más, ¿cierto? Entonces te deja de producir tanto. Y la positiva es que hay mucho producto y le dice necesitamos más, entonces te produce más. Esto es por negativa, que es que este le dice no más, ya sabemos que algo malo está ahí, entonces deja de sentir el dolor. Pues no deja de sentirlo, bájale un poquito, ¿cierto? Este desciende por el asta dorsal e inhibe esta primera sinapsis. ¿Sí? ¿Todos bien? Una pregunta, las láminas de red, de esa cosa, ¿dónde están? En la médula, en la médula en la médula espinal. Miren que la médula espinal siempre tiene esta forma o esta forma. Ok, Perdón. gracias. Entonces, esta forma se divide en estas láminas. Miren que esta es la forma de la médula. ¿Sí?
No sé si, es que no sé si se acuerdan bien, que esta es una parte, si quieren se los digo. Esta es la médula, ¿cierto? Pues así, súper fea. Por aquí viene esto así, y esta es la sustancia gris, y esta es la sustancia blanca. Y aquí está el centro. Entonces, esta es la parte, este es el 10, aquí está del 1 al 5, así, el 8, el 7 estaría aquí, el 8 que también es grande, y el 9 con una islita aquí. Así se divide la médula espinal, la parte gris. ¿Sí? Sí, gracias. Listo, con mucho gusto. Ay, no, yo no lo voy a cerrar. Bueno, ¿quedó claro lo del control del dolor? ¿Sí? Sí, Los neurotransmisores que se usan principalmente son las endorfinas, la serotonina y la noradrenalina. ¿Sí? Pero también el mesencéfalo recibe información diciéndole que le diga, curioso, diciéndole que le diga a esto que va a decir, con los que mandan al mesencéfalo son las estructuras corticales y las subcorticales. Le dicen a este, bla, 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 y este manda los neurotransmisores y se da. Pero también hay otras partes que pueden mandar información que vendrían siendo la formación reticular bulbar y el locus coeruleus, que es la partecita azulita, que también pueden usar neurotransmisores como la histamina, la dopamina y la acetilcolina. Pero la diferencia de estos tres neurotransmisores y de estas otras estructuras es que no solo inhiben esto, sino que también pueden potencializarlo. O sea que la serotonina y la dopamina y los endorfinas inhiben. Y los otros pueden inhibir, pero también pueden potencializar. ¿Claro hasta ahí? sí. Listo. Aquí se los puse otra vez. Y listo, esta es una pintura de Taisia Afónina, que es una pintora rusa de la Segunda Guerra Mundial más o menos, pero a ella le tocó toda la Revolución Rusa y todo eso. Hay pinturas muy aclamadas de ellas, que son casi todas de alemanes, los alemanes están aquí o los alemanes llegaron, la verdad no me acuerdo bien del nombre, pero esta es como la que más me gusta de ella. Listo. Ahora, estas son mis gatas otra vez, mírenlas, hermosas. Vamos a hablar de la interocepción, que es la sensación de adentro del cuerpo. De esta solo tengo esta diapositiva porque la verdad es muy breve, ¿cierto? Por dentro del cuerpo me refiero a información del estado de las vísceras. Por vísceras me refiero a todos los órganos que están en la cavidad abdominal o en la cavidad torácica. Esta información permite que el organismo mantenga la homeostasis mediante respuestas al cambio en el medio interno. Es decir, hay dos tipos de receptores, ¿cierto? Los receptores fisiológicos y los nociceptores. Los receptores fisiológicos vendrían siendo los varoreceptores, por ejemplo, que eso lo ven o lo vieron en AUR, que es que determinan qué tanto está el volumen de la sangre para ver si necesitan subir la reabsorción de agua en el hígado o algo así, ¿cierto? Esos son los fisiológicos. Los nociceptores son los del dolor, porque sí, las vísceras también sienten dolor. Los nociceptores también tienen las fibras A delta y C en el corazón, en el aparato respiratorio, en el digestivo, en el urogenital, y estos responden a estímulos que provocan daño tisular o que indiquen presencia de daño tisular. Por ejemplo, en una isquemia es un daño tisular. Ahí la persona, en un infarto agudo de miocardio, las personas sienten dolor en el corazón porque hay una isquemia, hay un daño del tejido. No es dolor de corazón emocional, ese es físico, se lo juro. Bueno, el problema es que también hay compuestos producidos por el cuerpo, o sea, endógenos, que pueden activar estos receptores nociceptivos viscerales, como las prostaglandinas, que son unos inflamatorios, la bradicinina y los iones de potasio e hidrógeno, ¿cierto?
Estos receptores indican cuando hay un cambio estructural en la víscera. Puede ser patológico o puede ser no patológico. Como dije, patológico puede ser una isquemia, una apendicitis, y no patológico, un cólico gastrointestinal. Ahí no es patológico porque puede pasar y no pasa casi nada. Cambio, en una isquemia hay muerte del tejido. El dolor visceral se describe como un dolor difuso y difícil de localizar. ¿Sí? No es que yo diga, me está doliendo el hígado en la parte de adelante, no. Yo sé que me está dando como un dolor abdominal en la parte de arriba y ya. O cuando uno le da apendicitis, uno no sabe que le está doliendo el apéndice. A ti te está doliendo la parte de abajo del abdomen. Los receptores fisiológicos son los que se encargan de recibir la información no dañina. Como ya les dije, la barorecepción y todo eso. ¿Listo? ¿Todos bien? Bueno, voy a asumir que eso es un sí. Entonces, esto usa el tracto espinotalámico, pero también utiliza otras vías que pasan por la formación reticular para llegar a la corteza, en las láminas 7 y 8. O sea, que pasan por las láminas 7 y 8 y suben por toda la formación reticular y llegan a la corteza, ¿cierto? Las neuronas de la formación reticular y de la sustancia gris llegan hasta el hipotálamo, ¿sí? Se proyectan hasta el hipotálamo y hasta los núcleos interlaminares del tálamo. Entonces, llegan hasta el hipotálamo y ahí se queda y el hipotálamo procesa para hacer respuesta hormonal. Los que llegan a los núcleos interlaminares del tálamo se van para la corteza. Listo, acuérdense que todo llega al tálamo. El tálamo es como lo máximo. También hay otras, no, perdón, no es que sean otras, es que así se llaman las fibras retículo-hipotalámicas porque van de la formación reticular al hipotálamo, pasan por el pedúnculo mamilar, que espero que se acuerden de formación de anatomía interna, porque son como esas bolitas que uno ve ahí cerquita del tallo. Cuando el hipotálamo recibe esta información, puede aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la sudoración o los rubores cutáneos como respuesta al dolor. Entonces, cuando una persona tiene dolor visceral grave, uno lo ve con taquicardia, con taquipnea, con ruboración, con sudoración, con fiebre, incluso. También los estímulos viscerales se relacionan con el coito y la lactancia. Y esto es la producción de oxitocina, que eso también lo van a ver en endocrino, que la oxitocina se produce gracias al hipotálamo. Entonces aquí pueden ver las vísceras abdominales y las vísceras torácicas llegan a los ganglios bueno, estos son los ganglios de T1 a L2, ¿cierto? Entonces este llega a T5, porque lo que pasa con estos nervios es que ellos se unen, pues los que salen de acá, por ejemplo, se unen a un nervio grande que finalmente termina en una raíz posterior, ¿cierto? Miren. Y ya llegan a los ganglios, se unen a la médula, vienen acá y entran a la médula. Aquí se están uniendo para entrar por una sola raíz. ¿Sí? Y ya sí, entran. Miren que estas son las vías eferentes, o sea, las que salen de la médula como respuesta a un estímulo. Miren, aquí yo no había encontrado la imagen, pero aquí está lo que estaba preguntando el compañero, que es que llega la información, se hace sinapsis en la médula y la médula responde para un reflejo. Y estas son las otras que llegan acá, hacen sinapsis con una neurona de segundo orden y se vienen y suben. Estas son las bibliografías, que es el libro Principios de Neurociencia de Ains. Este es muy bueno, claro que es un poquito pesado, pero igual es muy bueno. Purbes, que es el que más uno utiliza en segundo, estudienlo mucho. Les recomiendo que lean la parte de sensibilidad, que no detallé bien en los receptores, pero aquí está todo súper bien explicado. Igual si no entienden una parte me pueden escribir. Y también quiero que lean de acá
sensibilización, que es lo que pasa cuando hay una herida, que es muy interesante, la verdad. No me acuerdo si eso lo preguntan, pero acuérdense que ustedes no pueden aprender por lo que preguntan, sino para aprender. También me gustaría que leyeran el efecto placebo, es súper cortico, igual que miembros fantasmas. Es muy cortico, es por ahí 3, 4 párrafos, no se preocupen por eso. Y este que es es Netter, por favor, Netter es lo máximo, le sirve toda la carrera. Y ya, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Les quedó todo claro, chicos? Si tienen alguna pregunta, no les dé pena. Bueno, que les vaya súper bien. Se me olvidó preguntarles cómo les fue en la asamblea de ayer. Bueno, siquiera. ¿Decidieron algo así contundente o fue de esas asambleas largas? La verdad fue larga y muy inútil, Ah, porque al final el comunicado del decano y todo, ¿no? Pues todo fue como que, perdimos el tiempo. Bueno, Sí, sí, estresante, pero bueno, ya todo está más tranquilo, gracias por preguntar. Isa, Chaito, chao, súper. gracias. Bye. Chao. Ay, no, vengan, antes de que se vayan todos, me pasan por favor el correo de la corte. Listo, gracias, gracias, ya les mando todo. Listo. Vale, gracias a ti.